Hola muchachos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este momento. Espero que estén bastante bien. Hoy vamos a comenzar y a continuar con la temática que hemos estado estudiando. Y ahora sí que espero que estén todos bien motivados, bien despiertos, que estén entendiendo y comprendiendo el contenido, ya que pues estamos avanzando un tanto en la comprensión de las habilidades del pensamiento. Habíamos comenzado con las habilidades básicas, brincamos un poquito a las habilidades analíticas y es lo que estamos tratando de entender, lo que sucede en la Sense Data, la metacognición, que son los principios más importantes que hemos estado tocando desde la metacognición, que es el hecho de entender, la Sense Data, que es la información que tenemos ahí almacenada en nuestra mente, y todo lo que sucede en la actividad neuronal, pues en nuestra mente sabemos que hay esquemas y diferentes situaciones que se presentan que a lo mejor no todo lo vemos, no todo se puede explicar porque no hay una forma en sí de poder estudiar lo que pasa en el cerebro. Sin embargo, también sabemos que ha habido bastantes avances y uno de ellos pues es esta ciencia, lo que son las habilidades del pensamiento. Nos ayuda muchísimo a poder entender las cosas de un punto de vista más completo, más crítico, más analítico y podemos pues ahora sí que realizar un juicio en base al método científico. Vamos a checar esto que son esquemas que estuve investigando porque regularmente nos menciona en el contenido que un esquema, que por ejemplo es un círculo hacia tal lado. Y bueno, estos esquemas son una forma de representar lo que hay en nuestra mente. Por ejemplo, este es una espiral OP donde nos está presentando lo que es pues diferentes situaciones, el contraejemplo de la antítesis, un tema o asunto, un problema o cuestionamiento, una hipótesis, un trasfondo, un método argumentado, un ejemplo de casos, y se supone que es constante. Ya ven que a veces cuando nosotros pensamos, tenemos una idea, es algo constante que no deja de darnos vueltas, que inclusive así lo expresamos, es que no lo puedo sacar de mi cabeza, y así es como a veces se manifiesta por medio de una espiral. También estuve viendo donde nos muestra lo que es el pensamiento lento, los paradigmas, el pensamiento crítico y cómo a manera de espiral se produce en la mente. Es que se dice que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son las neuronas y estos, pues muchas veces por medio de su actividad, sabemos que hay algo que está sucediendo en nuestra mente. Se supone que ahí nosotros recibimos como choques eléctricos, pero esta cuestión de los espirales va más enfocada a la actividad mental, el procesamiento de información, todo lo que hemos estado nosotros mencionando, la Sense Data. Y el método espiral, aquí vemos cómo nos presenta también lo que es el nivel psíquico, sería nuestra mente, lo que son las imágenes, la representación, los conceptos, la asociación, el nivel cognitivo, como las ideas, el nivel espiritual, como el salto cuántico, la creación, la percepción, y es igualmente, o sea, vean cómo se produce, incluso hay una especie de pentágono en el cual vemos que está integrado por diferentes elementos, como es el ver, imaginar, pensar, comprender y crear. Y aquí están, o sea, nuestras habilidades básicas del pensamiento y toda la actividad que sucede en base a ellas. Bueno, hablaremos acerca de las habilidades analíticas. De acuerdo al método Cole, se proponen 5 habilidades analíticas. Se reconocen las necesidades racionales que llevan al ser humano a su desarrollo como Homo sapiens, pero el mismo desarrollo psicobiológico del cerebro ha permitido su empleo en la tarea transdisciplinar que en su momento relegamos. En este entonces las llamamos autoobservación, juzgar, analizar, inferir y argumentar, que es lo que vamos a estar estudiando en esta clase. Posiblemente solo alcancemos a ver dos, chicos, de las habilidades analíticas, para que pongan mucha atención, se concentren, traten de aplicarse. Todas las actividades que estamos haciendo pues llevan una relación directa con el tema, así que hay que estar bien atentos,
bien pendientes del contenido, cualquier duda que tengan hay que comentarla para tratar de resolver y que ustedes pues también puedan tener un conocimiento completo. Vemos lo que es autoobservar. La autoobservación es la base para que la gente experimente de manera analítica, crítica y creativa mediante un observador con esta habilidad del pensamiento. El agente se da cuenta que es alguien, que es un ser o agente de experiencia. Es quien experimenta con el punto de vista subjetivo. Hay dos conceptos, muchachos. Uno es el ser subjetivo y otro es el ser objetivo. Subjetivo es aquel que muchas veces se deja influir por sus sentimientos, sus ideas, su percepción de la realidad, mientras que el hecho de ser objetivo es cuando no permites que tu juicio se vea intervenido por factores terciarios, o sea, nada más te vas por las cuestiones como son, tratas de ver las cosas de una manera pues más precisa, vamos a decir más fría, para no involucrarte ni sentimentalmente, ni a veces cometer estos errores que nos dan el ser subjetivo. Y al momento de realizar una autoobservación, generalmente chocamos con este concepto de lo que es el ser subjetivo, porque hay cosas que a lo mejor nosotros decimos, ay, está bien, ay, es normal, no pasa nada. Y lo cierto es que no, hay cosas que a veces no están bien y nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad no de una autocrítica, sino de poder diferenciar lo que es correcto moral y éticamente y lo que no es correcto moral y éticamente. De hecho, moralmente, pues tú puedes considerar correcto lo que tú quieras, pero éticamente se supone que no, porque va más enfocado con la legalidad y lo que cívicamente pues no está bien. Vemos que se nos propone un concepto que mediante la perspectiva subjetiva la gente tiene un lugar distinto a los demás desde donde observar. El hacer, la habilidad de convivir, la actitud y el saber, vemos que lo maneja como una creencia o conocimiento, son expresiones de un ser. Mediante la autoobservación, el agente se da cuenta de ser, aprende a ser, convivir y saber. Estos son pilares y elementos importantes de educación, chicos, que nosotros podemos desarrollar. Al procesar la información mediante esta habilidad, se da cuenta de su ignorancia, su necesidad de creer, conocer, desear, juzgar, inferir, argumentar y teorizar. ¿Qué es lo que estamos hablando en este punto? Bueno, que el individuo, por medio de una autoobservación, se puede dar cuenta de su situación actual, sea cual sea. Por ejemplo, una persona que pues ha sido abusada puede darse cuenta por medio de una autoobservación de que lo que está pasando no es normal. Ya ven que habíamos hablado de un condicionamiento. De repente la persona al autoobservarse puede percibir que moral y éticamente eso que él está viviendo no es correcto, no es normal, no es algo que deba ser. Y él se entiende a sí mismo como una persona que está sufriendo. Entonces, él es consciente de estos procesos y empieza a intervenir lo que es el convivir, el ser, el hacer y también, o sea, busca a la persona salir de ese mundo, de ese círculo, porque también se da cuenta de su ignorancia y todo lo que hemos mencionado, su necesidad de creer y reconocer y desear y juzgar y todo lo demás. Se da cuenta que es un círculo que no es bueno para sí mismo y busca salir de él. Vemos lo que es juzgar. Nuestro lenguaje permite la representación abstracta de la realidad externa e interna a nuestro sistema. La unidad básica de pensamiento es la proposición. Sin embargo, tenemos un proceso psicobiológico de adquisición del lenguaje que comienza con términos sueltos, la asociación de sonidos, palabras, objetos y relaciones, que se complejiza hasta llegar a proposiciones cuyo contenido es autoobservar. La unidad de significado, la semántica y sintaxis son partes de la gramática que estudian esto. La semántica va a estudiar principalmente lo que es la estructura del lenguaje, a dónde corresponde, y la sintaxis pues es más la coherencia que tiene.
Así que pues el hecho de juzgar tiene que ver también con cómo se estructuran las palabras, chicos. Sin embargo, existen las llamadas actitudes proposicionales, mediante las cuales el agente vía lenguaje asume el significado proposicional con distintos fines, representar dudas, deseos, creencias, sentimientos, fantasías, entre otras cosas. Expresiones de la forma S y P están compuestas de S, el agente, y la actitud proposicional del agente, y P, la forma y contenido proposicional. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Aquí están los ejemplos. Juan desea, duda, imagina, afirma. Si se dan cuenta, nos dio varias opciones. Que el café tenga buen sabor. Y en la otra dice Juan cree, sabe, conoce que el café tiene buen sabor. Son dos casos diferentes y en uno pues es más una suposición que una verdad. P dice representa en el lenguaje simbólico un juicio o enunciado, el cual representa en abstracto la realidad. Lo que dice P puede ser verdad, pero también puede ser falso. S puede saberlo o no, puede creerlo o dudarlo, imaginarlo, etc. Vemos que el estudio de los juicios como P es conveniente, pues hay muchos tipos. Lo que dice la proposición puede ser de algo real, juicio de re, o versar sobre una norma o convención, juicio de dicto. Pueden encubrir términos que describen una clase universal o que hacen referencia a particulares, juicios universales, particulares, juicios también singulares. Esto pues es una forma, chicos, también de realizar el juicio. Vaya, la intención de realizar esto no es que tú digas, ay, pues voy a realizar un prejuicio de una persona o voy a realizar un juicio de cómo es esto, sino que tú puedas identificar por medio de las palabras o puedas dar como que un significado a algo. Por ejemplo, el café, como decía el ejemplo, o sea, ahí está efectuando un juicio. Si dice que es bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a efectuar el juicio si ya lo probó, si no lo probó? Entonces hay variaciones en ese caso. Es como si de pronto tú dices, no, pues es que el maestro es malo. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde lo sacas? ¿Te dio clases antes? No, pues no. ¿Te reprobó en la materia? No, pues tampoco. Pues, o sea, ¿por qué dices eso? ¿En qué te basas para desarrollar este principio? El análisis gramatical de los juicios implica identificar los componentes, partes y relaciones, por ejemplo, nombres propios, sustantivos, adjetivos, verbios, adverbios, predicados, etcétera. Y me llama mucho la atención que vaya relacionado con lo que es la estructura de una oración, porque no es lo común, a lo mejor lo que esperábamos, que nos empiece a indicar, ¿verdad?, estas operaciones. De hecho, desde la sesión pasada, donde empezamos a ver que nos ponía problemas y todo esto, ya a lo mejor algunos se espantaron o dijeron, ¿qué es esto? ¿Por qué nos está poniendo el contenido de esta manera? Y es que lo importante, muchachos, es que esta habilidad que va relacionada con crear un juicio tiene mucho que ver con cómo se estructura, o sea, cómo se percibe lo que alguien está diciendo. Ahora sí que nos toca a nosotros ser analíticos, ser críticos y, ok, me estás dando un juicio, me estás dando una razón de una persona, de un suceso, de una cosa, explica, o sea, en qué te basas para decir esto. Si tú, por ejemplo, dices que alguien abusó de ti, bueno, ¿cómo lo hizo? O sea, ya activa tus habilidades del pensamiento y dime, ¿qué viste? ¿Cómo era la persona? Cuéntame, ¿verdad? Ok, ¿y cómo lo hizo? ¿Por qué dices que te abusó? A ver, platícame. Y tiene que haber un sustento. El sustento viene a partir de esto, de también lo que es el juicio. Si la persona te está describiendo el suceso, bueno, dice que abusó, ¿qué es ese abuso? O sea, ¿por qué dices que abusó? No, pues es que me dijo algo, pero ¿qué te dijo? No, pues no sé, porque fíjense que sí pasa, que a veces la gente tiene una idea, tiene una noción, trae ahí una equivocadamente, y hay que aclararles, o sea, que las cosas cómo son. Por eso ustedes también tienen que comprender ciertos conceptos, qué es un abuso,
qué es realmente lo que significa, ¿verdad? Para que alguien pueda, pues, pueda llegar a ese punto en el cual sea capaz de con ustedes sacar la idea central, o sea, que realmente lleguen a una conclusión donde digan, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, a la persona sí le pasó algo o no le pasó, o la persona está diciendo la verdad o es una mentira. Claro que habrá análisis o ciertos factores que a lo mejor un trauma o algo así pues pueden intervenir y ya no te das cuenta al 100%, ya no puedes tú también, ¿verdad?, determinar, pero pues sí es importante que pongamos atención en cómo se están expresando. Y vemos que el análisis lógico implica identificar la forma o estructura, si es solo una proposición, si está cuantificada de manera universal, el tipo de relaciones lógicas entre proposiciones, el tipo de relaciones que hay entre proposiciones y operadores modales, y todo aquello, todo lo que es prudente y necesario para los análisis lógicos finos. El análisis conceptual implica identificar el contenido de la proposición, su significado total mediante la comprensión del significado de las partes y las relaciones que la integran. El análisis epistemológico implica identificar la conexión del contenido proposicional con la fuerza o verdad que representa. El análisis del discurso supone todo lo anterior antes de emitir un diagnóstico acerca del sistema o del significado gramatical, lógico y epistemológico. Un ejemplo sería que Juan dice que conoce que María, su hermana menor, está embarazada. El análisis, ¿Juan dijo realmente o no lo dijo? Juan dijo conocer que ve, pero ¿está seguro? ¿Tiene pruebas? ¿Conoce? ¿O meramente le creyó a su hermana cuando ella le contó su estado? ¿María está realmente embarazada? Podría ser el caso que ella puede suponer estar embarazada. Se lo contó a Juan, él le cree frecuentemente a María y bueno, Juan le encanta hablar de su hermana. ¿Se dan cuenta cómo nos presenta este caso? Lo pueden analizar detenidamente, chicos, porque yo creo que sí vale la pena que podamos identificar, o sea, por medio de lo que alguien nos está diciendo, si es verdad o con qué propósito, o también que podamos ver los aspectos ahí, los detalles, ¿no? Los detalles al momento de expresarse. Un diagnóstico requiere los análisis mencionados, la identificación gramatical, la sintaxis y semántica, la lógica y epistemológica. El discurso indirecto es opaco en el ejemplo. Lo que está en cuestión puede ser si María está embarazada, es verdad, o si Juan dijo que conocía o que solo creía algo sobre el estado de su hermana. Un ejemplo disciplinar lo enfrentamos con las afirmaciones de ciencia o de arte o de filosofía. Un ejemplo disciplinar lo enfrentamos ante esto, ¿verdad? Porque los autores de libros solo escriben sus creencias o vierten sus conocimientos. Seguro que hay una diferencia epistemológica de grado entre una creencia y un conocimiento. Y esto está buenísimo porque fíjense lo que nos dice. El estudio de la epistemología de cada disciplina debería responder qué verdades se aceptan y por qué cuando se está frente a una hipótesis y cuando a una tesis la demostración es contundente, verosímil o solo plausible. Y aquí, bueno, por ejemplo, nos da a entender que lo que a veces los maestros enseñan, o sea, es su percepción, no siempre es la realidad. Vaya, no siempre es la información. ¿Se acuerdan que hablamos de la información? Y dice, la información es algo que se da de manera objetiva, no tiene un propósito, no tiene un contenido específico o preciso, o sea que tú digas, va a producir este efecto en la persona. Simplemente es contenido que se te entrega por medio ya sea de un texto, por medio de una conferencia, por medio de cualquier forma que ustedes quieran considerarlo. Se presenta la información, la persona la recibe y la tiene que interpretar. Entonces, a veces, por ejemplo, la información que se nos presenta por medio de un docente puede estar sujeta a su percepción, a sus experiencias, y esto es lo que nos dice, o sea, ¿qué es lo que se nos da? ¿Una creencia o un conocimiento? Se los dejo de tarea. Debemos sospechar cuando alguien dice, pienso que, lo que veo es como lo veo. Pienso significa afirmo y tengo pruebas para sostenerlo. O pienso significa creo, opino. Lo que veo se refiere a su sense data, tal como los sentidos se lo reportan, aunque podría estar afectados. O se refiere a lo que cree
pues si es así, las cosas quizás no son realmente como lo que cree. Frecuentemente al creer estamos frente a una actitud respecto a una abstracción de lo real, no frente a la realidad misma. Y hay juicios que se emiten desde la perspectiva subjetiva, intersubjetiva u objetiva. ¿Cómo los identificamos? El estudio de diversas relaciones como señaladas en el cuadro de habilidades analíticas de pensamiento nos previene de todo lo que tenemos que analizar. Un abogado, a diferencia de un contador, tiene significados que asignar a términos como deber, obligación, por su contexto jurídico, mientras que en la contaduría estos términos significan otra cosa. Entonces el contexto disciplinar nos previene en el análisis semántico. Los diccionarios especializados son convenientes y nos ayudan en esto. Y se me viene mucho a la mente, chicos, la dialéctica, la mayéutica, el diálogo socrático, que eran principios que existían en la filosofía de antaño, donde se buscaba que las personas pudieran alumbrar el conocimiento. Esta es una teoría que nació desde Platón. Platón consideraba que existía el mundo de las ideas, donde de manera inerte en el pensamiento estaba toda la información que era el conocimiento. Entonces él decía, bueno, la gente tiene que ser estimulada para poder dar a luz, y como él era hijo de una partera, él tenía muy firme este concepto. Entonces él alumbraba por medio de preguntas a las personas, los estimulaba para que ellos, pues al sentir la presión, la tensión de tanta pregunta, pudieran dar sus mejores argumentos. Y la gente lo evitaba, no todos querían estar con él, e incluso en los diálogos que hay de Platón, pues él habla acerca de esto. Otro de los evoluciones que hubo, pues fue cuando se convirtió en el diálogo socrático, que era básicamente lo mismo. Cuando llegamos ya a René Descartes, él diseñó lo que fue la dialéctica, con la cual a las personas ya no era como que solo preguntarles, sino refutar. Por medio de una antítesis se buscaba, o sea, darle a ellos una contrariedad. Con esa contrariedad ellos tenían que sentir la presión de lo que estaba pasando y tratar de, pues precisamente, o sea, defender sus ideas, defender sus conceptos. Pero está buenísimo esto, chicos, porque sí, o sea, te quedas pensando, si realmente lo que tú has recibido hasta este punto es conocimiento o es meramente una percepción, una información que se te da, o es, o sea, algo que alguien más procesó y te lo está entregando como lo ve. ¿Cómo son las cosas, verdad? Yo creo que debemos de hacer un estudio más profundo de esto y tratar de diferenciar los conceptos, los contenidos que a lo mejor hemos recibido por experiencia de terceras personas a las cosas que nosotros hemos vivido. Por eso hay muchas ciencias que no son tan formales y no fácticas, o sea, tienes que experimentarlas para poder entender. Y por eso existió el concepto de los empiristas. El empirismo era más que vivir la experiencia de un tema para poder tú realmente darle validez. Y ahí fue donde nació el método científico, que nos dice que todo aquello que es comprobable es cierto. Y bueno, pues vamos a finalizar esta sesión. Espero que les haya gustado el contenido, que hayan aprendido y nos vemos la próxima.